buenas, Alberto. Muy buenas, Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos, también lo primero. Tenía ganas, la verdad, ¿tú no? Yo también, yo es que la última vez me lo pasé de puta madre. Pues ya ves, fue increíble, la verdad. Además, me han dicho que estaba bastante bien. Sí, ¿A ti te han dicho a mí me algo? han felicitado y todo, ¿eh? Mi ¿Sí? familia. Es la primera vez que se sienten orgullosos de mí. Literalmente. Y la verdad, no sé. Estamos todos un poco raros, ¿no? Ahora como ha habido tanto cambio de temperatura, tanta mierda de esta. Sí, totalmente. Está todo el mundo malo ahora mismo. Todo el mundo. Y es verdad. ¿Tú piensas que la gente se automedica? Buah. Mi madre, o sea, si tú ves a mi madre con las pastis, es increíble. Todo el Todo el mundo. mundo se automedica ahora mismo. Todo el mundo. Y así como info, ¿tú sabes que cuando comes carne, un buen chuletón, no voy a dar más info porque tengo hambre, ¿sabes que estás tomando antibióticos de manera que tú no lo sabías? ¿Qué dices? O sea, si me tomo un chuletón, es un chuletón. ¿Qué antibiótico hay ahí? Totalmente, y ya lo verás por qué, pero así de primeras, ¿tú qué sabes de los antibióticos? Uf, me pillas un poco espesa. A ver, la penicilina, me acuerdo que fue el primer antibiótico que se descubrió. De hecho, me acuerdo porque se descubrió de manera totalmente al azar. Y nadie se lo esperaba y eso revolucionó la medicina, aumentó la esperanza de vida y todo el rollo este. Es así de lo que me acuerdo de primeras. También te digo, un mundo sin antibióticos, ¿qué sería? Cualquier infección bacteriana, sentencia de muerte prácticamente, ¿no? Un caos total. Sí. Sí, pero bueno, aparte de lo de la penicilina, poquito. Paracetamol y cosas de estas, yo solo controlo eso. Pues normal, o sea, al final es lo que acabamos tomando todos. Y de hecho, sí que es verdad que el uso de estos antibióticos, no sé si lo sabías, pero puede generar resistencia en bacterias. Sí. ¿Te suena de algo? Eso lo estoy escuchando, sí, lo he escuchado mucho últimamente. Vale, y además es chunga de narices, ya que, bueno, va también un poco de la mano sobre las mutaciones de las bacterias, que bueno, ya más o menos dijimos en el podcast anterior que hay bacterias capaces de obtener ADN para ayudarlas a sobrevivir del ambiente. Pero antes de meternos en eso, quiero que más o menos me expliques cómo funciona el antibiótico, porque yo más o menos en biología no estoy. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace en general? Pues mira, Alberto, para explicarlo me voy a fijar en la penicilina. Pero primero hay que acordarse un poco de cómo eran las bacterias. ¿Te acuerdas que había dos tipos, las gram positivas y las gram negativas, no? Uh-huh. Y de hecho, ¿te acuerdas que hablé de una molécula súper importante que estaba en su pared, no? ¿Te acuerdas cuál era? El peptidoglicano. Justo. Bien, Alberto, te voy a poner un 10. Pues mira, la penicilina lo que hace es que va al punto débil de las bacterias. Lo que hace es que bloquea la síntesis de su pared. ¿Y sabes cómo hace eso? Ni idea, ¿no? No. Esto es un poco La verdad es que complicado. no. Es que yo es que soy muy friki, me encantan estas cosas. Lo que hace es que la penicilina es una molécula que es análoga a las D-alaninas, que son unas moleculitas que lo que hacen es que permiten que se puedan unir los aminoácidos de la pared de las bacterias. Entonces, claro, lo que hace la penicilina es que se coloca en el sitio activo de la enzima y le dice, jódete. no deja que se sintetice el peptidoglicano. Entonces, claro, si las bacterias no son capaces de formar su pared de peptidoglicano, no tienen nada, porque es fundamental para la división bacteriana eso. O sea, es como decir más o menos que esta enzima es como cerrarle la puerta a las narices a una persona. Básicamente, totalmente. O sea, que va directa al punto débil, ¿sabes? Está muy, muy guay. Y además, sí, el peptidoglicano es el punto débil, pero porque es básicamente la que hace a una bacteria ser una bacteria, es decir, mantenerle la forma que tiene, protegerla de los agentes exteriores y también, como ha dicho Nuria, pues a la replicación de la célula. Cuando se divide, pues habrá que regenerar eso que se ha como perdido. Y para ello entra el peptidoglicano. Justo. Y bueno, ¿qué más nos Pero me tú, puedes Alberto, explicar? ¿sabes que la gente se toma antibióticos para infecciones virales, no? Sí, es verdad. Mucha gente toma antibióticos para tema virus. Además, como bien dijo Blanca en el anterior, hemos salido de una pandemia provocada por un virus. ¿Y qué pasa? Fiebre, dolor de lo que sea, inmediatamente ya la gente piensa en un virus. ¿Y qué hace? Ir al armario a encontrar la medicina más caducada que tenga y por día, y por no tirar el culín que queda, para adentro.
¿Qué pasa? Hemos dicho que la mayoría de los antibióticos afectan al peptidoglicano. ¿Qué pasa? Un virus no lo tiene. Entonces, ¿cómo vas a combatir fuego con un palo? O sea, no hace nada. Lo das, sí. No hace nada, ni se apaga y lo único que hace es dejar que el fuego se extienda. Sí, sí. Pero básicamente no le hace ni cosquillas. Por eso los antibióticos son solamente para bacterias. Y para los virus son antivirales. Por Total. algo lo dice el nombre. Claro, sí, es que es muy fácil. Pero la cosa es que, claro, a ver, hemos dicho que no vale para los virus. Pero el misterio aquí es cómo son las bacterias capaces de crecer teniendo un ambiente antimicrobiano. ¿Sabes cómo es? Yo es que me lo leí porque es súper interesante. Sí, y además a mí me lo explicaron hace poco. Qué guay. Básicamente lo que hace la bacteria es, cuando se encuentra en un ambiente que no es el suyo, pues igual que cualquier otro organismo de este mundo, y de a lo mejor alguno extraterrestre, quién sabe, lo que hace es intentarse adaptar. ¿Y cómo se adapta a una sustancia que lo mata? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues intenta protegerte de cualquier manera. Y para ello, pues, como expliqué en el podcast anterior, lo que hacen es, pueden ir recogiendo fragmentos de ADN, que ya puede ser un plásmido, o puede ser un transposón, o partes de ADN por ahí sueltos que hay en el ambiente. Y dicen, esto lo quiero, esto también. Y da la casualidad de que alguno, pues a lo mejor le hace resistente a ese antibiótico. ¿Y qué pasa? Que todas las bacterias son como niños pequeños. Si tienen un cromo, van a buscar A por ello. cambiarlo por Bueno, y otros. si es el de Iniesta, ya... Buah. flipas. Lo que me flipaban los cromos. Entonces, lo que hacen es, si una bacteria consigue resistir ese antibiótico, además de pasárselo a sus descendientes, es capaz de compartirlo con las que tiene alrededor. Entonces, no solo tienes una bacteria resistente, al igual que sus descendientes, Sí. sino que tienes todo un campo lleno de guerreros entrenados para aguantar ese antibiótico porque lo ha encontrado por casualidad una y la ha compartido. Básicamente como las recetas que se comparten por TikTok. Todo el mundo lo tiene. Parecido. Sí, sí, es súper interesante. Y además, ¿sabes cómo se llama este proceso? Te lo digo yo, No. que te veo un poco espeso hoy, Alberto. Se llama conjugación y, como ha explicado Alberto, pues es el proceso de transferencia de genes entre unas bacterias y otras. Es decir, es un mecanismo súper guay porque se pueden transmitir genes de bacterias a otras sin necesidad de reproducirse. A mí eso me flipa. Y además, ¿sabes que el contacto no es igual entre las gram negativas y las gram positivas, no? ¿Qué va? Las gram negativas lo hacen mediante el pili que tienen y las gram positivas lo hacen mediante un contacto así más íntimo, ¿sabes? Sí. Y bueno, eso, de lo que hablábamos antes, sí que es verdad que en España el uso de antibióticos está muy mal, porque ¿sabías que España en Europa es el país que más antibióticos vende? No Es- lo es sabía. increíble. Es una pregunta que nunca me para pensarla. en Pues hacer. somos los peores, pero los peores. Buah. No hacemos nada bien. No, somos una mierda de país. No. Y bueno, hemos hablado también de que la gente toma pues dosis inadecuadas, lo toman sin receta, lo toman para infecciones con agentes virales y tal, pero no hemos hablado de la responsabilidad que tiene la industria ganadera y todo el rollo este. ¿A qué eso no lo sabías? ¿O sí? Lo de la ganadería un poco más, porque Poquito, al ¿no? final pues tengo muchos pueblos y pues al final más o menos se entera uno. Y es que desde el siglo XX muchas empresas ganaderas lo que hacen es a sus animales, uno se me pone enfermo, pues a soltar antibióticos en la comida. ¿Qué pasa? Que vas a curar a la buena, a la enferma, perdón, y el resto que están buenas, pues bueno, pues lo toman igual porque está en la comida. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay bacterias que no están en suficiente número para provocar la infección, pero al final acaban generando esa resistencia, porque al final les estás dando un medicamento que las puede afectar. Entonces, lo que he dicho antes, fuego con fuego se combate. Entonces, eso es muy controversial, porque pensar que una ganadería tiene tantísimos animales es imposible que en más de una semana haya alguno enfermo. O sea, siempre va a haber alguno enfermo. Entonces, Sí. por si las moscas, medicamento a todo el mundo. Y además,
desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace bastante poquito, Joder, lleva tiempo, ¿eh? pues se les administraba penicilina a los pollos y a los cerdos, por la misma razón. Y este medicamento es, lo tengo aquí apuntado, la streptomicina o la clortetraciclina. Vaya nombre. Pues ya ves, cualquiera se lo aprende. Entonces, sí que hay que tener un poco más de cuidado, porque al final te acabas comiendo ese chuletón o esas alitas de pollo y al final te acabas comiendo un medicamento que ni sabías que tenían ni viene en la letra chiquita de las etiquetas. Y eso al final pues también te genera resistencia a ti, porque no solo a los animales que se lo dan, sino porque tú también lo estás consumiendo y también te va a afectar. Entonces, hay que tenerlo también un poco ahí controlado. Sí, justo lo que has dicho, que para ellos es mucho más fácil meter a todos antibióticos para prevenir o para curar una infección que cuidar a un animal enfermo en concreto, ¿no? Totalmente. Eso me parece un peligro que te cagas, pero bueno. Sí, de hecho, bueno, también administraban penicilina porque se supone que mejora el crecimiento y la eficacia alimentaria. Pero sí que es verdad que esto lo prohibieron en Europa a partir del año 2006, creo que fue. Y eso, lo que has dicho, la cadena alimenticia al final pues es la principal vía de transmisión de las bacterias con genes resistentes. Joder, perdón, que me he liado. Con genes de resistencia ante antibióticos. O sea, que es un peligro y esto la gente por lo general no lo sabe. O sea, sabemos lo de las dosis inadecuadas, las dosis sin receta, tal, pero lo de la industria ganadera, yo creo que si preguntamos nadie lo sabe, en general. Buah, pues... O sea, tal y como estamos llenos de malas noticias, lo veo más crudo que un chuletón recién salido. Sí, la verdad es que es bastante preocupante. Pero sí que es verdad que la situación ha mejorado un poco, porque el índice de presencia de genes resistentes a antibióticos ha mejorado. En 2014 era mayor y ahora en 2019 está un poquito más bajito. Entonces, guay. Pero dime, Alberto, ¿qué va a pasar? ¿Está utilizando la población incorrectamente los antibióticos o no? Sí. Y no solo es el mal uso de los antibióticos, sino que otros factores, como por ejemplo, que no se depure bien el agua, por la misma razón, o no hay mucha conciencia sobre este daño que provocan, pues sí que es verdad que se ve todavía un poco lejos esa misión como de concienciar a la gente de que de una manera o de otra van a acabar tomando antibióticos. Sí, de hecho es que los médicos realmente tampoco ayudan, porque por la presión de los propios pacientes o simplemente porque no les den el coñazo pueden llegar a administrar cosas que no deberían y al final hacen que la gente se pueda automedicar cuando eso es un peligro, por lo que acabamos de decir. O sea, que un médico prescriba cosas que no debe, no sé, yo no sé qué estamos haciendo mal. Ya, la verdad. Además, no sé si lo sabías, pero la Organización Mundial de la Salud ha hecho un listado con algunas bacterias que ya son resistentes. Agárrate al asiento y haz ventosa con el culo, porque estas bacterias son bastante comunes. Son Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii y algunas enterobacterias que son resistentes a ese antibiótico que has dicho antes, que son los betalactámicos. Joder, como la penicilina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poco caótico, la verdad. O sea que, según lo que me dices, estamos destinados a perder la lucha contra la resistencia, ¿no? No lo creas, porque ¿No? cuando Dios abre una ventana, cierra una puerta. Le he dicho al revés. ¡No, esta no! Ahora ya hemos perdido a Alberto para hacer podcast. Ya le hemos perdido, tío. Vale, perdonad que hemos tenido un pequeño percance. Se está avanzando en investigar maneras de frenar a estos supervillanos, porque los tenemos, la verdad, estas pobres bacterias en cruz y raya. Pero bueno, se ha descubierto que
el adquirir estos plásmidos tienen una parte negativa y a eso se le llama sensibilidad colateral de las bacterias. ¿Sensibilidad colateral? Sí. ¿Qué es eso? Que es una propiedad de los plásmidos que al obtenerse obtienen un beneficio que puede ser la resistencia a, por ejemplo, la penicilina, pero ser mucho más sensibles a otro antibiótico o a otra cosa, a lo mejor que no aguanten más la temperatura. Y básicamente es, y se puede referir perfectamente a cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. O sea, que esto es como una vía, ¿no?, de exploración nueva. Sí, y además este estudio lo ha realizado el Centro Nacional de Biotecnología, por lo que esto puede ayudar a, vale, esta bacteria es resistente a la penicilina, pero no a la streptomicina. Entonces, cambias de tratamiento. Entonces es como más fácil combatirlas. O sea, eso está súper guay, suena súper prometedor. O sea, Total. igual en un futuro lo vemos ya aplicado a la medicina, ¿no?, dentro de poco. Totalmente, podría ser bastante eficaz, pero todavía es muy pronto, ya que, bueno, según el doctor Rodríguez Beltrán, estas terapias pueden ser muy claves para controlar, pues eso, lo que he dicho antes, estas bacterias súper resistentes. Sí. ¿Sabes? Pero, claro, esta sensibilidad puede ser inducida también por otros fármacos, que a lo mejor es un poco más sencillo. Como por ejemplo, la tobramicina o el cloruro de decualinio, al que vamos a llamar CD. A ver, Alberto, a mí me hablas en español, que no me entero. Por favor. Vale. Estos dos fármacos son antisépticos y no, importante, no NO, no, 9, Nice. seleccionan mutantes de resistencia. Pero lo que sí hacen es provocar que esa sensibilidad se dé más fácilmente. Entonces, si se combinan con un antibiótico, como el ciprofloxacino, al que vamos a llamar CFX, ¿Me lo repites, porfa? ciprofloxacino, CFX, por ejemplo, puede tener unos efectos temporales, como cuando se juntan el CD, que hemos dicho antes, con CFX, que desaparece cuando el otro compuesto es eliminado. Entonces, gracias a Dios, no se producen mutaciones de resistencia a estos antibióticos. Qué bien, qué bien. Totalmente. Pues eso, lo que hemos dicho. También alguna otra estrategia para intentar controlar esto, pues podría ser, no sé, se me ocurre investigación de nuevas alternativas terapéuticas, un poco de concienciación, ¿no? Iniciar campañas, sobre todo en colegios, para que ya desde pequeños aprendan. Controlar un poco el consumo de animales de la ganadería, porque lo que hemos dicho antes, que está muy mal regulado eso. Y eso, ¿no? Sobre todo concienciación, yo creo que es. Sí. Recordar. Fiebre, dolores o lo que sea, paracetamol y ibuprofeno. No Sí, lo por más favor. caducado que tengáis en casa. Y, Aunque vuestra madre os diga que eso no caduca. Sí caduca. y además puede ser peor el remedio que la solución. Total, total. La solución no, perdón. La enfermedad. Bueno, chicos, pues ahora vamos a dar paso a colaboradores que nos van a enseñar un poco pues otros aspectos de esto que hemos hablado. Así que pues, un aplauso. Bueno, chicos, que se me ha olvidado despedirme, que yo me tengo que ir porque tengo un problema técnico. Así que nada, chicos, ya nos vemos en otro. Adiós. Esas clases. Bueno, pues bienvenidos otra vez todos, y sobre todo a los colaboradores, que bueno, son Blanca, que ya la conocemos del podcast anterior, y Carlos, que es nuevo en este podcast. Así que bueno, hoy vamos a empezar primero con Carlos, a ver qué nos puede contar. Pues yo he venido a tratar un tema que ya habéis tratado antes, las granjas. De hecho, habéis dicho ya tanta información que he dicho, igual me quedé así en sección, pero bueno, intentaré suplir un poco. Me gustaría empezar dando un contexto histórico sobre cuándo se empezaron a usar antibióticos en las granjas. Todo esto empezó en los años 40, cuando se dieron cuenta de que a los pollos, cuando les daban alimentos que estaban tratados con Streptomyces aureofaciens, tenían como una gran mejora en su desarrollo. Por lo que luego se puso como de moda, no sé cómo decirlo, no sé si tratar este tema como si fuese una moda de ropa, pero bueno, se puso de moda
en los años 50, cuando empezaron a añadir pequeñas dosis de antibióticos en los alimentos de todos los animales. Y claro, evidentemente aún no sabían cuál era el riesgo que tenía hacer esto. Pero la primera persona que realmente se alteró y se asustó al enterarse de esto fue un británico llamado Swan, que en 1969 sacó un informe en el que hacía la petición de que no se utilizasen las medicinas por el riesgo que tenían de que hubiesen bacterias que estaban empezando a volver resistentes. Por lo que ya podemos ver que en el 69 ya empezaba a surgir la resistencia de bacterias. Lo malo de esto es que la resistencia de las bacterias se puede propagar entre los humanos, entre los animales y también en el medio ambiente. Hay una empresa ha empezado a prevenir esto, se llama AMEG, o, perdón por mi inglés, Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group. Jesús. Un buen inglés de Cambridge, en el que han categorizado los antibióticos que están usando dentro de los animales. Tenemos la categoría A, que son los antibióticos que buscan evitar, que son antibióticos que se usan en casos muy, muy, muy específicos. Los de categoría B, que son los que se usan mucho en humanos, así que quieren limitar bastante el uso de estos para que no se gaste, no se vuelva resistente las bacterias a los antibióticos que se usan en humanos. Luego están los de categoría C, que son los antibióticos que se usan así más porque hay como distintas alternativas para los seres humanos de este tipo de antibióticos, entonces los pueden usar más y son los que hay que usar cuando no tienen antibióticos de categoría D, que son los que usan todo el rato porque son los que tienen menos peligro de utilizar. Entre los de la categoría A podemos encontrar unas aminopenicilinas, unos ketólidos, lipopéptidos. Los de B tenemos cefalosporinas, polimixinas y quinolonas. La verdad es que los nombrecitos podrían ponerlos un poquito más sencillos. Los de C son los aminoglucósidos, aminopenicilinas, los afenicoles, macrófidos, y los de D son aminopenicilinas y tetaciclinas, unas penicilinas antiestafilocócicas y penicilinas naturales del espectro reducido. Tiene más categorías que... La verdad es que... que la manera de calificar de la gente. La verdad es que sí, podrían hacerlo un poquito más sencillo. Los granjeros que lean esto dirán... Pobrecillos. ¿Qué le voy a poner a la vaca? Que me hayas dicho ¿Aminopectina de qué, perdona? Más medicamentos que Pokémon, pero bueno. Bueno, también me gustaría remarcar las acciones que ha hecho la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, que ha sacado un artículo en el que ha intentado prevenir el uso de muchos antibióticos, sobre todo en los animales sanos, porque es una cosa que se hace bastante, poner en animales sanos antibióticos, porque es más barato ponerlos a todos antibióticos que simplemente separar para ver cuál tiene que tener antibióticos y cuál no. Y la OMS sobre todo pide que hay que preservar la eficacia de estos antibióticos, sobre todo los que se usan tanto en animales como en seres humanos, para que nosotros no podamos tomarnos estos antibióticos sin tener ningún tipo de problema. También la habéis mencionado antes, creo que han sacado una lista ya de todos los antibióticos, de todos los organismos y las bacterias que ya son resistentes. Y, por ejemplo, he guardado aquí una frase del director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que también tiene un nombre bastante complicado. Sí, sí. Como las medicinas. Sí. En el que dice: la falta de antibióticos eficaces es una amenaza para la seguridad tan grave como la que representa un brote de enfermedad repentino y letal. En 2006 se eliminó el uso de los antibióticos en Europa, en la Unión Europea, y sobre todo los antibióticos que son para estimular el crecimiento. Pero el tema que he tratado antes, que he dicho antes, es evidentemente en Europa, pero claro, Estados Unidos se tiene que diferenciar del resto y Estados Unidos no va a seguir la legislatura que tenemos aquí. Por lo que en Estados Unidos la mayoría de los promotores están autorizados, como por ejemplo la penicilina, la clorteratriciclina, eritromicina, estreptomicina o bacitracina, que son todos esos antibióticos que estamos usando nosotros en la salud humana.
Y también tenemos la tilosina y la virginiamicina, que tienen unas estructuras muy, muy similares a otros antibióticos que estamos usando nosotros. También es verdad que ha empezado a surgir allí un debate de intentar cambiar las cosas y de intentar hacer como una normativa al respecto, y están estudiando una posible prohibición de algunos de estos antibióticos. Necesita una normativa al respecto, pero y claramente aquí la política sanitaria de la Unión Europea es mucho más restrictiva y intenta vela mucho más por la seguridad de las personas antes que por el lucro de las empresas que en Estados Unidos. Bueno, al menos estamos en un sitio en el que se intenta respetar y ser responsables. A ver, al Así que final como que estamos así dentro de lo malo, no es lo peor. Sí. Podría ser mejor, pero bueno, al menos son buenas noticias, yo creo. Sí. Puede ser peor también. Sí, hombre. Pues nada. Y pues, muchas gracias. Y ahora a ver qué nos cuenta Blanca. Sí, Que la pues verdad- la sección de hoy, bueno, estoy encantada de estar otra vez aquí en el segundo episodio, y en primer lugar quería como explicar por qué todos nosotros hemos decidido esta semana justo hablar sobre la resistencia a antibióticos. Y es porque cada año, del 18 al 24 de noviembre, se celebra lo que se conocía como la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antibióticos. Y de hecho, desde junio de este año de 2023 se ha cambiado el nombre porque la OMS y otras asociaciones han decidido cambiarlo para ver si tiene un poco más de efecto, que se denomina ahora Semana Mundial de Concienciación sobre la RAM, entendiéndose la RAM como la resistencia a antimicrobianos. Y a lo mejor os podéis preguntar por qué, si he dicho que se celebra cada año, si es realmente algo tan necesario, es decir, si es un problema tan importante como para que se tenga que estar intentando recordar todos los años. La respuesta es que sí, es muy importante, y de hecho el objetivo que tiene la OMS al intentar lanzar esta campaña es intentar, pues, por así decirlo, sensibilizar o que la gente intente comprender un poco más acerca de la resistencia a antibióticos, porque al final somos quienes nos vamos a tomar los antibióticos, por así decirlo, pero también somos, pues, los principales afectados, porque somos quienes nos infectamos. Y también, pues, en algo en lo que se ha basado la OMS es que, según varios estudios que han hecho, se ha visto que el uso, por así decirlo, indebido o incluso excesivo de muchos antibióticos es un factor determinante para que los patógenos, como bacterias, sean cada vez más farmacoresistentes. Y es este acto, por así decirlo, es decir, la resistencia a antimicrobianos, es una de las 10 principales amenazas de salud pública en el mundo. Es decir, hay problemas muy graves, como pueden ser algunos tipos de cáncer, el tabaquismo, contaminación, pero es que también es este problema, como la resistencia a antibióticos. O sea, es algo bastante importante. Por eso yo creo que estamos haciendo muy bien en comentarlo en este podcast. Y para analizar un poco cómo es la situación a nivel mundial, he encontrado un artículo científico, la verdad que es muy interesante, que voy a decir el título en inglés. No sé si tengo muy bien inglés, pero bueno, lo voy a leer, que se denomina Global Increase and Geographic Convergence in Antibiotic Consumption Between 2000 and 2015, que, bueno, si a alguien le interesa, es de los investigadores Ailey y Klein, que, bueno, lo he encontrado en PubMed, pero seguro que está en muchas otras plataformas. Y básicamente lo que se ha centrado este estudio es en analizar cuáles son las tasas de consumo de muchos países en diferentes regiones del mundo en ese periodo de tiempo que va del 2000 al 2015, es decir, cómo se ha producido ese proceso. Y antes de empezar un poco a explicaros lo que descubrieron estos investigadores, quería poner un poco en contexto acerca de los resultados, porque muchas veces damos unos resultados con una serie de medidas y nos podemos preguntar qué tipo de medida han usado estos investigadores para medir la tasa de consumo, es decir, es algo con lo que nosotros no estamos muy familiarizados. Y para ello la OMS hace ya bastante tiempo estableció una unidad de medida estandarizada que se denomina la dosis diaria definida, o también, pues, en siglas, que es DDD, que se suele hacer sobre todo por cada 1000 habitantes. Entonces, en base a esta medida se han realizado los cálculos en este artículo científico. Y ahora sí que ya lo voy a analizar. Y en primer lugar, creo que es el título más llamativo, por así decirlo, a nivel general, y es que durante este periodo de tiempo aumentó en un 65% el consumo mundial de antibióticos, en un 65% en solo 15 años.
Es decir, se pasó de Está mal, ¿eh? 21.100 No está a mal. 34.800 millones de dosis diarias. O sea, es una locura. Pero la tasa de consumo también aumentó en un 39%. O sea, es que es increíble en tan poco tiempo que nos haya dado tiempo a generar tanta resistencia. Al final es una locura. Entonces me impactó muchísimo, Sí, sí. la verdad. Y luego, pues sí que me quería, por así decirlo, ver un poco, al final son 15 años y quería centrarme cómo estaba la situación antes y cómo estaba al final. Y la situación antes, en el 2000, nos puede interesar a bastantes de nosotros porque al final pues vivimos aquí en España y es que el mayor consumo de antibióticos estaba, por así decirlo, encabezado por 5 países muy conocidos, que son Francia, Nueva Zelanda, España, es decir, en el top 3, y luego Hong Kong, entendiéndose como una región autónoma, y Estados Unidos. Y me intrigó bastante el por qué estos países que son son bastante conocidos porque son de ingresos altos, es decir, una economía bastante estable. ¿Por qué? Si seguramente tengan una sanidad, una investigación muy regulada, tienen tasas tan elevadas. Y intenté un poco investigarlo y vi que en ninguno de ellos se podían adquirir antibióticos sin receta, lo cual me sorprendió, porque yo pensaba que a lo mejor podía ir por ahí la cosa. Entonces sí, seguí investigando un poco más y llegué a un estudio en el que decían que la mitad de la población aproximadamente de Estados Unidos, por aquel entonces, tenía en su casa antibióticos para un uso en un futuro, ya bien sea porque en un tratamiento no habían finalizado pues todos los comprimidos, o también que a veces lo podían adquirir en sitios no muy controlados, como tiendas naturistas o tiendas para animales. Es decir, un poco, no sé si denominarlo como contrabando, pero un poco algo ilegal, yo creo. Entonces, esta es como la clara explicación de por qué, aunque un país esté muy desarrollado, puede tener este tipo de problemas sanitarios, que son bastante graves. Ahora, pues, os comento qué es lo que se descubrió al final de esos 15 años y únicamente voy a hablaros de España porque no es por ser ni muchísimo menos egocéntrica, porque no es el caso, pero es que es lo más importante, lo más llamativo y también lo más alarmante. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes son españoles. Sí, también, es verdad. Les interesará más. Si hay alguno de Hong Kong, lo sentimos. A lo mejor no nos está entendiendo tampoco, ¿eh? Pero aún así... Básicamente, los titulares que voy a dar de España a lo mejor nos pueden hacer un poco de risa, pero en el fondo son bastante preocupantes. El primero es que es el tercer país que más antibióticos ha vendido en ese periodo de tiempo, que creo que lo ha comentado Nuria antes. O sea, el principal vendedor de antibióticos, cuando no tenemos la población más elevada, ¿vale? Y luego además es el único país del primer mundo que no ha reducido su tasa de consumo de antibióticos. Pero es que además de no haberla reducido, la ha aumentado en un 35%. Pasamos de 500 millones de dosis diarias a 700 millones. En 15 años. O sea, de verdad, yo no sé qué está pasando. Sinceramente me parece bastante alarmante y me da un poco de miedo. Pues sí. Sí, Entonces, por eso me centré solo en España. me voy a ir a mi ya casa con miedo, la verdad. Yo también. Preocupados, hay que ser un poco responsables, por favor. Y a lo mejor, que esto sí que me ha pasado porque estuve comentando este artículo científico con familiares y les llamó la atención porque solamente hablaba hasta 2015. Y os voy a dar 2 explicaciones o 2 motivos. El primero es porque, bueno, nosotros que estudiamos ciencias, cuando intentamos hacer un análisis científico necesitamos tener perspectiva cuando hablamos en el tiempo. Es decir, necesitamos que pasen bastantes años para poder analizar realmente cuáles han sido los efectos y que sea representativo. Entonces ahora estamos todavía en ese periodo de transición hasta que dentro de unos años saldrán muchísimos estudios analizando lo que está ocurriendo actualmente. Entonces por eso quería dar una información que sea totalmente verídica y por eso me paré en 2015. Pero también hay otro factor que, como comentamos en el primer podcast, estamos comentando también en este, el COVID. Efectivamente, hubo una pandemia que provocó, pues, por así decirlo, crisis sanitarias, se colapsó todo el sistema y también muchos de los países que proporcionaban datos en cuanto a las tasas de consumo, pues no pudieron, por así decirlo, comunicarlas o notificarlas. Entonces los datos, en sobre todo 2020-2021, no son del todo representativos, por así decirlo. Entonces por eso creo que son los 2 motivos por los cuales me paré en 2015. Pero aún así no significa que no haya estudios y os voy a comentar un informe de la Organización Mundial de la Salud
que fue publicado el 9 de diciembre de 2022, es decir, que no hace ni tan siquiera un año, o sea que es muy reciente, y fue publicado en la Asamblea Mundial de la Salud, que se llevó a cabo en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Y en este informe lo que se hizo es una investigación en la cual creo que participaron 127 países, que creo que representan el 72% de la población mundial. Sí, sí. O sea, creo que es un dato bastante acertado y que nos puede interesar. Sí. Y lo que se centró en este estudio era ver hasta qué nivel bacterias que están pues bastante al orden del día, es decir, que son bacterias causantes de infecciones en los seres humanos, que son potencialmente causadoras de septicemias muy mortales. Y aquí sí que quiero dar un inciso para explicar lo que es una septicemia, que a lo mejor es un nombre pues no muy común que no podemos conocer, y una septicemia básicamente indica que es una infección grave y generalizada en todo el organismo, que está provocada porque hay un foco infeccioso en alguna parte de tu cuerpo, del cual algunos patógenos van saltando a la sangre. Entonces, al final, la sangre es un circuito que permite que esta infección se generalice por todo el cuerpo y en muchos de los casos pues, tiende a ser algo mortal. Si no es tratado, o incluso aunque sea tratado, pues puede tener complicaciones. Entonces, se centró en estudiar aquellas bacterias que pueden causar septicemias y ver si habían adquirido resistencia o no a diferentes fármacos. Y obtuve 2 datos que me llamaron mucho la atención. El primero es que más del 60% de las cepas aisladas de la bacteria Neisseria gonorrhea, que causa la infección de transmisión sexual tan frecuente que es la gonorrea, pues más del 60% de sus cepas habían mostrado resistencia a uno de los antibióticos que se usaba principalmente para intentar combatir su infección. O sea que casi todo el mundo que se infecte de gonorrea, a lo mejor les van a dar un fármaco que no les va a permitir curarse. O sea, es algo bastante preocupante, la verdad. A mí me impactó. Y en relación a esto, el segundo dato es muy parecido, pero lo quería dejar al final porque nuestro podcast se llama E. coli, que es el juego de palabras con Escherichia coli, y es acerca de esta bacteria. Y básicamente es que más del 20% de las cepas aisladas de esta bacteria, que bueno, es capaz de causar muchas infecciones, sobre todo en las vías urinarias, que son bastante peligrosas, pues más del 20% de esas cepas eran resistentes a la mayoría de los fármacos, tanto de primera línea como de segunda, a la mayoría. O sea que de igual modo, estas infecciones, y claro, si al final tienes una septicemia... Y además hablando que E. coli es bastante común. Sí, es súper común, la verdad. Jolín. No solamente que nosotros como estudiantes de ciencias la estudiemos en todas las asignaturas, sino que además es muy común en infecciones, en diferentes transmisiones. Sí. Entonces me dejó bastante impactada. Y ya pues quería dar una opinión personal muy cortita, que es que al principio os he preguntado por qué realmente estábamos hablando de la resistencia a antimicrobianos, porque la OMS estaba diciendo que era tan importante hacer la campaña todos los años. Yo creo que con todos estos datos que he comentado, pues se ve que es más que necesario que la población, ya no digo que intente conocer mucho acerca de bacterias o microbiología, porque obviamente cada uno pues se especializa en lo que quiere, pero tener un mínimo de conocimiento para ver realmente cuál es el efecto que tenemos con nuestros actos e intentar actuar un poco con responsabilidad. Porque, como he dicho antes, somos los principales culpables y afectados. Entonces hay que intentar un poco velar por la salud pública a nivel mundial. Entonces, pues eso, simplemente. Sí, la verdad es que sí. O sea, es importante todo esto, pero bueno, ya está. Así que, ¿qué os ha parecido? Pues... La verdad es que impactante a mí, ¿eh? Sí. Me ha dejado... Sí, no, yo cuando lo estaba redactando, la verdad que al final intentas hacer un podcast gracioso, pero hay algunos datos que te impiden, pues a lo mejor tener esos momentos de gracia o de risa, porque realmente son preocupantes. Y además siendo bacterias bastante comunes, porque si fuese una bacteria que no la conoce ni su descendiente, pues... Claro. O que no genera una infección muy peligrosa. O si fuese una bacteria de un país que está por ahí perdido. Sí, que no tiene una relevancia muy importante. Sí, también. A nivel mundial sí, pero estas son... Sí, y que son muy frecuentes en España. Y además en España tenemos una tasa de consumo tan elevada, pues no sé yo muy bien qué tal nos va a ir. Pues esperemos que bien con los años. Sí, yo creo que se intentará mejorar. Confiemos en la OMS y en la gente. Yo también eso espero. Espero que la cosa mejore porque... Pero bueno, así que eso, nada. Pues ha sido un placer. Me gusta mucho investigarlo y me gusta también porque aprendo cosas que al final se conoce la resistencia a antimicrobianos, pero no se sabe realmente
en profundidad lo que ello conlleva. Así que me gustó. Y pues eso. Ya nos despedimos. Pues Ya está. muchas gracias y pues hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente. Chao. Chao.